En su cumpleaños número 18, fue vendida a un hombre para pagar las deudas de su padre. En una noche de lluvia intensa, un lujoso auto negro se dirigía a la mansión de un empresario implacable, un hombre temido en el mundo de los negocios como el tiburón blanco. Se suponía que sería un matrimonio sin amor. Sin embargo, el hombre le susurra: «Este no es un contrato de matrimonio, es tu sentencia de cadena perpetua». ¿Por qué él deseaba con tanta obsesión a una joven que parecía no tener nada especial? Dentro de esta jaula de oro, ¿encontraría ella la ruina o un futuro diferente que nadie jamás imaginó? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente. Comencemos. El cielo nocturno de la Ciudad de México estaba cubierto de nubes negras. Una lluvia torrencial caía sin piedad. Parecía querer limpiar los pecados de la gran ciudad. Pero la pesada atmósfera dentro del lujoso sedán negro no se disipaba. El auto se deslizaba silencioso por las calles oscuras. Ana Hernández iba sentada en la parte trasera. Tenía sus pálidas manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Luchaba desesperadamente por contener el temblor que le calaba hasta los huesos. Las luces de neón que pasaban por la ventana se veían borrosas y distorsionadas por la lluvia. Se parecían mucho al futuro incierto que le esperaba. Hoy era el día en que cumplía 18 años, y al mismo tiempo, el día de su sacrificio. Para salvar de la quiebra a la empresa de su padre tras una fuerte crisis económica en México, estaba siendo entregada en un trato disfrazado de matrimonio. El chofer de Carlos era un profesional de semblante duro, con expresión fría, y durante el largo trayecto no le dirigió ni una sola palabra. Dentro del auto solo flotaba un silencio asfixiante. Ana respiró profundo, intentando calmar el corazón que le latía con fuerza en el pecho. Ella sabía muy bien lo peligroso que era el hombre al que iba a conocer. El joven director general de Grupo Rivera, Carlos Rivera. Él era conocido en los círculos financieros como el tiburón blanco, un depredador despiadado que devoraba a su competencia sin dudarlo. Sin embargo, lo que realmente la aterraba no eran esos rumores. Era no entender por qué la había elegido a ella, una joven huérfana de madre, aparentemente sin ningún talento. Esa era la pregunta que no la dejaba dormir. Un inmenso portón de hierro apareció entre la lluvia. Se abrió lentamente, como las fauces de un monstruo esperando a su presa. La mansión de Carlos, ubicada en la zona más exclusiva de Lomas de Chapultepec, desprendía una luz gris, fría e imponente bajo la tormenta. El sistema de seguridad, visible en cada rincón, dejaba claro que aquello no era una simple casa. Cuando Ana bajó del auto, un anciano mayordomo la esperaba con un paraguas negro. La saludó con un respetuoso movimiento de cabeza, pero marcando una clara distancia. Ella caminó por el sendero empedrado hacia la entrada. Cada paso se sentía pesado como el plomo, pero su expresión era sorprendentemente serena. Ocultaba a la perfección la tormenta que arrasaba en su interior. El interior de la mansión era tan silencioso que sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Ese silencio afilaba aún más sus sentidos. Todo en esa casa era de un lujo impecable y excesivamente caro, pero en ningún rincón se sentía el calor de un hogar. Era como un reflejo exacto de la personalidad de su dueño. El mayordomo la guió hasta una habitación y se detuvo frente a una pesada puerta de caoba. «El señor Rivera la espera adentro», le informó. Ana asintió levemente y puso su mano sobre la fría manija de metal. Se dijo a sí misma una última cosa. Al abrir esta puerta, la débil Ana Hernández dejará de existir. A partir de ahora, solo queda una sobreviviente buscando su camino en la guarida del lobo. La enorme habitación principal tenía una atmósfera irreal. La iluminación indirecta le daba un toque casi decadente. En el centro, sentado en un sillón de piel de la más alta calidad,
Había un hombre. Sostenía una copa de vino tinto en una mano. Desde el instante en que ella entró, él clavó en ella una mirada afilada como un cuchillo. Era Carlos Rivera, con facciones perfectas, como talladas en piedra. Un hombre de una presencia que robaba el aliento. Pero el aura abrumadora que emanaba de él hacía difícil respirar a cualquiera que lo enfrentara. No hizo el menor intento de levantarse para recibirla. Se limitó a observarla en silencio, como un cazador evaluando a la presa que acaba de capturar. Ana reprimió el instinto que le gritaba que saliera corriendo. Se quedó de pie, firme en su lugar. Mantuvo la espalda recta y no apartó la mirada. Para un hombre como Carlos Rivera, el miedo era solo un cebo que estimulaba su deseo de conquista. Ella lo sabía por puro instinto. Mantuvo una postura firme y formal, tal como le habían enseñado, y abrió la boca con una voz clara y sin titubeos. «Mucho gusto. Soy Ana Hernández. A partir de hoy, según el contrato, seré su esposa». Ella no lo llamó esposo. Tampoco buscó su compasión ni se mostró sumisa. Esa fue su primera estrategia, para marcar un límite y mantener su dignidad en esta relación. Carlos dejó su copa de vino sobre la mesa. El sonido sordo del cristal contra la madera rompió el silencio. Se levantó lentamente. Su inmensa sombra se proyectó en el suelo, acercándose como si fuera a devorarla en un instante. Olía a una mezcla de sándalo y tabaco frío. Se acercó a ella despacio, muy despacio. Se detuvo a milímetros de su rostro. Estaba tan cerca que ella podía sentir su aliento cálido en la frente. Sus dedos largos y fuertes tomaron suavemente la barbilla de Ana, obligándola a levantar la cabeza. Ella no tuvo más remedio que mirar directamente a sus ojos negros y profundos. «Estás mucho más tranquila de lo que imaginé, Ana Hernández». La voz de Carlos era profunda, con una fuerza magnética que atraía a cualquiera. Pero en ella se escondía un interés peligroso. Una mujer de tu edad, vendida a cambio de una deuda, normalmente llora o tiembla de terror. Pero tú eres diferente. En tus ojos no hay miedo. En su lugar veo cálculo y estrategia. Sus palabras fueron como una flecha, atravesando en un segundo el escudo que ella tanto se esforzó en construir. Ana comprendió de inmediato que este hombre tenía la aterradora habilidad de leer el fondo de las almas, y supo que ocultar sus verdaderos sentimientos sería el mayor reto de su vida. Ella no negó su afirmación, pestañeó suavemente y respondió con calma. «Llorar no hará que la deuda de mi familia desaparezca. Tener miedo tampoco me ayudará a sobrevivir en esta casa. He venido a cumplir con mi deber. Señor Rivera». Usó su apellido a propósito, para mantener la distancia. Pero Carlos frunció el ceño, como si no le gustara cómo lo llamaba. La mano que sostenía su barbilla apretó un poco más, no lo suficiente para lastimarla, pero con una clara advertencia. Esa fuerza la obligó a ser consciente solo de él. «Señor Rivera, ¿eh?» Él esbozó una sonrisa irónica, torciendo la comisura de los labios. «Ese no es un nombre adecuado para nuestra noche de bodas. Y escúchame bien, Ana Hernández. No estás aquí para cumplir el deber de pagar una deuda. Estás aquí porque eres mía. Ese contrato de matrimonio no tiene fecha de vencimiento. Es tu sentencia de cadena perpetua. Ni siquiera en tus sueños pienses en apartarte de mi lado. No te permito ni siquiera imaginarlo». La posesividad casi enfermiza en sus palabras le provocó un escalofrío en la espalda a Ana. Entendió con dolor que esto no era un simple matrimonio por conveniencia. Era un encierro disfrazado. Carlos soltó su barbilla y se dio la vuelta. Caminó hacia el inmenso ventanal y miró la lluvia caer en la oscuridad. «Date un baño. Tienes ropa limpia en el vestidor. No me hagas esperar demasiado». Su orden fue corta y absoluta. Tenía un tono firme que no admitía ningún rechazo. Ana miró su ancha espalda, mientras analizaba rápidamente la situación en su mente.
Parecía ser un hombre con una necesidad extrema de control. Desde la ubicación de los muebles hasta la temperatura del aire, todo seguía un orden enfermizamente perfecto. Para sobrevivir esta noche, debía cuidar hasta su respiración y no provocar su ira. En el enorme baño de mármol blanco, Ana dejó que el agua caliente de la regadera cayera sobre ella. Quería quitarse el frío que se le había metido hasta los huesos. Al cerrar los ojos, apareció el rostro avaricioso de su madrastra. Carmen la había presionado para firmar el acuerdo. Decía que era una oportunidad que se daba una vez en la vida. Pero la verdad era otra. Solo había vendido a su hijastra para mantener su vida de lujos y asegurar el futuro de su hija biológica. Ana no lloró por esa traición. Nunca los había considerado su verdadera familia. El único pensamiento que ocupaba su mente era cómo usar su nueva posición como esposa de Carlos Rivera para obtener poder y defenderse. Salió del baño. Se puso un camisón de seda que el ama de llaves había preparado y regresó a la habitación. Carlos seguía de pie junto a la ventana, pero ahora, en lugar de una copa de vino, tenía una gruesa carpeta en sus manos. Se giró lentamente y la miró. Su mirada recorrió de forma explícita la silueta de Ana, que se dibujaba a través de la fina seda. Era una mirada penetrante, como si viera a través de la ropa. Sin embargo, curiosamente, no había en sus ojos el deseo vulgar de otros hombres. En su lugar, había una intensa posesividad y un extraño respeto. Parecía el estremecimiento de un coleccionista al encontrar el tesoro que había buscado toda su vida. «Ven aquí». Su voz se había suavizado un poco, pero seguía siendo una orden que escondía un peligro inevitable. Ana se acercó a él y se detuvo a un par de pasos. Carlos arrojó la carpeta sobre la mesa. Era un expediente detallado con su información personal. No era solo su historial académico. Había ensayos de economía que ella había publicado bajo un seudónimo. Había fotos tomadas a escondidas, donde se le veía leyendo libros avanzados de negocios en rincones apartados de la biblioteca. ¿De verdad creíste que podrías esconder tu brillantez detrás de la máscara de una niña tonta y obediente? Ana Hernández, subestimaste demasiado mi red de información. Ana sintió un golpe que casi le detiene el corazón. Durante años, había ocultado sus habilidades matemáticas y su capacidad de análisis para evitar los celos de su madrastra. Que Carlos supiera esto significaba que la había estado investigando desde mucho antes. Esto cambiaba todo el panorama. No era una moneda de cambio al azar para saldar una deuda. Era un objetivo que él había elegido con toda la intención. Esta revelación encendió sus alarmas de peligro. Pero, al mismo tiempo, le dio una extraña tranquilidad. Al menos él valoraba su inteligencia, y no solo su apariencia. ¿Qué es lo que quiere de mí? Ana dejó atrás su falsa sumisión. Levantó el rostro y lo miró directamente. Sus ojos ahora brillaban con inteligencia y agudeza. Carlos esbozó una sonrisa rara que iluminó su rostro frío. Se acercó a ella, la tomó por la cintura y la atrajo bruscamente hacia su cuerpo. Por fin muestras tu verdadera cara. Lo quiero todo. Ana Hernández, tu mente brillante, tu cuerpo y hasta ese corazón tan testarudo que tienes. Te daré el escenario perfecto para que demuestres todo tu talento. Pero a cambio, tendrás que ser completamente mía. No permitiré que me ocultes secretos, ni mucho menos que me traiciones. En medio de la tensión de su toque dominante, la oferta de reconocer su verdadero valor era una tentación fatal para alguien que siempre había sido ignorada. Lo miró a los ojos y calculó los riesgos en una fracción de segundo. Ser la esposa del hombre al que llamaban el tiburón podría significar estar atrapada en una jaula de oro. Pero si era lo suficientemente inteligente, podría convertir esa jaula en una fortaleza para protegerse. Si acepto, ¿me protegerá de la familia Hernández? Preguntó con una voz baja, pero muy firme.
Carlos acercó su rostro y le rozó los labios junto a la oreja. Entonces le susurró una promesa que valía su peso en oro. Quien sea que se atreva a tocarte un solo cabello, haré que se arrepienta de haber nacido, incluso si es tu propio padre o tu madrastra. En esta casa, tú eres la señora, y tu palabra es la ley, para todos, excepto para mí. Su declaración desbordaba arrogancia y poder absoluto, pero Ana pudo sentir la verdad en sus palabras. Podía ser un hombre con una necesidad enfermiza de control, pero al mismo tiempo era el protector más fuerte que jamás había conocido. En ese instante, un pacto secreto y peligroso se cerró entre los dos, mucho más allá del contrato de papel. Carlos la levantó en brazos sin esfuerzo. Caminó hacia la inmensa cama en el centro de la habitación. Ana se tensó por puro instinto, pero casi enseguida relajó su cuerpo, dispuesta a aceptar lo que viniera. Sin embargo, él la acostó suavemente sobre el colchón y la cubrió con las mantas con mucho cuidado. Luego se recostó a su lado y simplemente la abrazó con fuerza, como si estuviera sosteniendo un tesoro. Duerme. No tengo intención de hacerte nada esta noche. Eres muy joven y estás cansada. Tengo el resto de mi vida para disfrutarte. No hay prisa. La inesperada paciencia de Carlos sorprendió a Ana, pero no podía bajar la guardia. La ternura de un monstruo a veces es más aterradora que sus propios colmillos. Envuelta en los fuertes brazos de Carlos, Ana escuchaba el latido constante de su corazón. Sentía que esta noche era solo el comienzo de una gran tormenta. El sueño no llegaba. Con los ojos abiertos en la oscuridad, su mente brillante comenzó a trazar planes para el día siguiente. Debía entender el sistema de la casa, analizar los horarios de Carlos y, sobre todo, encontrar su punto débil. En el mundo en el que ella había crecido, solo quien tiene la información es quien ríe al último. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de la majestuosa habitación, una guerra silenciosa había comenzado. Una batalla entre el hombre que quería poseerlo todo y la mujer que deseaba su libertad. Carlos creía haber encerrado a un hermoso canario en su jaula. No sabía que, en realidad, había traído a un ave fénix, lista para renacer de sus cenizas. La respiración de Carlos se volvió más profunda, pero sus brazos seguían sujetándola con firmeza, como si temiera que, al menor descuido, ella desapareciera como el humo. Ana soltó un pequeño suspiro y cerró los ojos. Estaba lista para enfrentar los días que venían, días de un cautiverio disfrazado de ternura. A la mañana siguiente, cuando Ana despertó, el lado de la cama de Carlos ya estaba frío. Solo el tenue aroma a sándalo en la almohada confirmaba que él había estado allí la noche anterior. Un rayo de luz se asomaba por las gruesas cortinas, pero la gran habitación aún conservaba el aire frío y el silencio de la madrugada. Parecía que el tiempo se había detenido. Se sentó en la cama. Estiró lentamente el cuello y los hombros, tensos por la noche anterior. Miró el techo desconocido. Comprendió con claridad que ya no era una persona libre. Esta no era solo su recámara. Era una prisión gigante y lujosa, donde cada uno de sus movimientos sería vigilado. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, la puerta se abrió en silencio, como si estuvieran esperando. Una mujer madura, con un uniforme impecable, entró acompañada de 2 empleadas. Era doña Rosa, la jefa de servicio. Ana supo de inmediato que ella era la sombra de Carlos, la encargada de mantener el orden absoluto en la casa. Doña Rosa la saludó con un asentimiento formal, con el rostro completamente desprovisto de emoción. Sin embargo, en su mirada, más que respeto hacia la nueva señora de la casa, había una clara desconfianza y evaluación. «Buenos días, señora. El señor Rivera salió muy temprano para una junta directiva de urgencia. Dejó instrucciones precisas de que se le atienda en todo lo que necesite».
El tono de doña Rosa era tan exacto y frío como una máquina. Su forma de hablar dejaba ver un perfeccionismo que no permitía errores. Ana se acomodó el cabello detrás de la oreja y le dedicó una sonrisa algo tímida, pero en su mente analizaba cada palabra y gesto de doña Rosa. Intentaba entender las dinámicas de poder en la casa. Era evidente que, en ausencia de Carlos, esta mujer sería su celadora. Con la ayuda de las empleadas, Ana se arregló y bajó al comedor del primer piso para desayunar. Durante el trayecto, comenzó a estudiar la estructura de la mansión. Había cámaras hábilmente ocultas en los pasillos. Cubrían cada rincón sin dejar puntos ciegos. Las ventanas tenían sensores de última generación. Cualquier intento de escape era prácticamente imposible. En los jardines, elementos de seguridad privada patrullaban a intervalos regulares. Se movían con la precisión de militares entrenados. Mientras tomaba un plato de fruta, Ana trazó un mapa mental de la propiedad, calculando los tiempos de cambio de guardia. Después de desayunar, fingió querer dar un paseo para la digestión. Comenzó a explorar la casa más a fondo, pero a donde quiera que iba, doña Rosa o algún empleado la seguía a una distancia prudente. Cuando se acercó al área del despacho, doña Rosa se interpuso en su camino de forma discreta, y con voz amable pero firme le dijo: «Lo siento mucho, señora. El despacho es el lugar de trabajo del señor Rivera. El acceso está estrictamente prohibido a cualquier persona ajena. Nadie puede entrar sin su autorización directa, ni siquiera usted, señora». La frase «persona ajena» llevaba una pequeña carga de veneno, pero Ana no mostró molestia. Asintió con calma y retrocedió. Por la tarde, el ambiente en la mansión se tensó de golpe. El auto de Carlos se detuvo en la entrada principal mucho antes de lo esperado. Al bajar del vehículo, su expresión era más fría y feroz que nunca. Los asistentes que venían con él estaban pálidos y casi no respiraban. Pasó de largo frente a Ana en el recibidor, sin siquiera mirarla, y se dirigió directo a su despacho en el segundo piso. El portazo resonó por toda la casa como un trueno. Mientras todo el personal guardaba silencio, Ana escuchó los murmullos de los asistentes. Al parecer, había un error fatal en los datos financieros para un gran proyecto de fusión en Europa. Conforme pasaba el tiempo, se escuchaban gritos y objetos rompiéndose dentro del despacho. Era fácil imaginar el nivel de estrés que sentía Carlos. Sus asistentes caminaban de un lado a otro frente a la puerta, pero ninguno se atrevía a entrar a darle un reporte. Ana supo que esta era una crisis, pero también su gran oportunidad. Caminó hacia la cocina, molió granos de café y preparó un espresso cargado. El aroma tostado del café invadió el ambiente pesado. Puso la bandeja con la taza y subió las escaleras hacia el despacho con paso decidido. El jefe de asistentes hizo un gesto de pánico intentando detenerla, pero ella lo calmó con la mirada. Tocó 2 veces a la puerta del despacho y, sin esperar respuesta, entró. «¿Quién te dio permiso de entrar?». El grito furioso de Carlos retumbó en la habitación, pero Ana no cambió de expresión. Entró y cerró la puerta a sus espaldas. El inmenso despacho era un caos. Había documentos y carpetas tirados por todo el suelo. Carlos se había remangado la camisa. Se agarraba la cabeza con las manos, mirando fijamente los complejos gráficos en 3 enormes monitores. Pensé que una taza de café le ayudaría a despejar la mente. Ana esquivó los papeles del suelo y puso la taza sobre el escritorio. Carlos la miró con los ojos enrojecidos por la frustración. Estaba a punto de gritarle que se largara, pero al ver sus ojos serenos y limpios, las palabras se le atoraron en la garganta. Ella no parecía tenerle ni una gota de miedo. Actuaba con la misma calma de alguien domando a una fiera salvaje. Carlos suspiró con pesadez. Se dejó caer en el respaldo de su silla y cerró los ojos.
En ese instante, la mirada de Ana se dirigió a las pantallas. Miles de complejos algoritmos y fórmulas estaban desplegados. Para una persona común, sería como leer en otro idioma. Pero para Ana, que tenía una mente matemática privilegiada, era tan claro como leer una partitura musical. En cuestión de segundos, comprendió el flujo de los datos y descubrió el error. En una fórmula vital para calcular el porcentaje de la fusión, habían configurado mal una variable. Eso distorsionaba todos los resultados. Era un error minúsculo. Incluso a los expertos les costaría días encontrarlo. Pero su intuición lo detectó de inmediato. Aprovechando que Carlos seguía con los ojos cerrados, Ana tomó el lápiz de la tableta electrónica que estaba en el escritorio. Con total naturalidad, como si estuviera dibujando al azar, deslizó la pantalla. Marcó con un círculo rojo el error en la fórmula y escribió rápidamente el valor correcto al lado. Su corazón latía a 1000 por hora. Pero su pulso no tembló en absoluto. Fue rápida y muy precisa. Todo le tomó menos de 10 segundos. Dejó el lápiz en su lugar como si nada hubiera pasado. Y tomó la bandeja vacía. Lamento haberlo interrumpido. Tome su café antes de que se enfríe. Se despidió en voz baja y se dio la vuelta. Carlos abrió los ojos con cansancio y observó su pequeña espalda mientras salía por la puerta. La puerta del despacho se cerró. Carlos tomó su taza y dio un sorbo al café. Acercó la tableta electrónica para volver a enfocarse en el trabajo. En ese momento, su cuerpo se quedó congelado. En medio de la pantalla había un claro círculo rojo y una letra que no era la suya. Y esa pequeña corrección era la respuesta al problema que lo había torturado por 10 horas, incluso trabajando con decenas de expertos. Con incredulidad, escribió rápidamente en el teclado el nuevo valor y corrió la simulación otra vez. El resultado marcaba un éxito rotundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. La piel se le erizó. La única persona que había entrado a esa habitación era Ana. Que alguien pudiera entender y corregir un modelo financiero tan complejo en solo un par de minutos era algo casi irreal. Pateó la silla hacia atrás y se levantó de golpe. Abrió la puerta del despacho con fuerza y salió al pasillo. A lo lejos, vio la pequeña silueta de Ana, a punto de bajar las escaleras. «¡Ana Hernández! ¡Quédate ahí!». Su grito hizo eco por toda la mansión. Ana se detuvo, se dio la vuelta despacio y lo miró. Carlos avanzó a zancadas hasta pararse frente a ella. La tomó de los hombros y la acorraló contra la pared. «¿Qué hiciste en mi despacho? ¿Tú tocaste esos números?». En sus ojos no había furia. Había un brillo de fascinación y una locura que nunca antes había mostrado. Sabía que la mujer con la que se había casado no era una muñeca de adorno, pero el hecho de que sus habilidades superaran por mucho lo que él imaginaba lo dejó totalmente impactado. Ana frunció levemente el ceño por la fuerza de su agarre, pero no apartó la mirada. Respondió con un tono parejo: «Fue coincidencia». Al dejar la taza, vi la pantalla. Recordé un patrón similar que leí en una revista de negocios hace tiempo. Pensé que tal vez podría serle útil. Era una mentira elaborada. Intentaba hacer pasar su genio como un simple golpe de suerte. Pero Carlos no era un hombre que cayera en excusas baratas. Soltó una risa nasal y acercó su rostro al de ella. Pudo leer la rebeldía y la enorme inteligencia escondida en sus ojos. «Una revista de negocios, no me hagas reír. Ese es un modelo que volvería locos a los corredores de Wall Street». Carlos la sujetó de la cintura con una mano para evitar que escapara. Con la otra, acarició suavemente su mejilla. Su actitud era intimidante, pero a la vez, extrañamente íntima. Pensé que había traído a casa una joya hermosa, pero resulta que me traje un arma nuclear. Ana Hernández, ¿quién eres realmente? Su voz era baja, pero cargada de una emoción incontrolable. A Carlos lo estimulaba mucho más el intelecto,
que la simple belleza física, y Ana acababa de tocar su instinto más profundo. Ana, al ver el cambio en su mirada, supo que su plan había funcionado, pero también entendió que la situación ahora era más peligrosa. Ya no era solo su esposa por contrato. Había demostrado tener el valor de una herramienta que él querría utilizar. Sea quien sea, el hecho de que soy su esposa no cambia, y el hecho de que mi intervención acaba de salvar su negocio, tampoco. Ante su respuesta llena de seguridad, Carlos la miró atónito por un segundo. De pronto, echó la cabeza hacia atrás y soltó una fuerte carcajada. Fue una risa tan potente que sacudió el silencio del pasillo. Sí, tienes razón. Eres mi esposa. Y todos esos brillantes conocimientos en tu cabeza también me pertenecen. Carlos dejó de reír y la miró a los ojos. Ya no era la mirada de una fiera viendo a su presa. Era la mirada de un rey que había encontrado a alguien digna de sentarse a su lado. A partir de hoy, no me ocultes nada. Averiguaré hasta dónde llega tu capacidad y sacaré a la luz todo lo que escondes. Imprimió un beso ardiente y dominante en su frente. Fue como ponerle una marca de propiedad. Era una declaración de guerra, un aviso de que su dominio no sería solo físico, sino también mental. La cena de esa noche fue completamente distinta. Durante la comida, Carlos le lanzó a Ana preguntas agudas sobre el mercado y la economía. Ella respondió sin dudarlo, y en ocasiones sus puntos de vista eran más audaces que los de él. Doña Rosa y el resto del personal no podían ocultar su asombro. Escuchaban una conversación llena de términos complejos que no entendían. La actitud hacia la nueva señora de la casa cambió visiblemente. Ana comprendió de inmediato cuál sería su arma de supervivencia en esa jaula de oro. Debía convertirse en alguien indispensable para Carlos. Sin embargo, también notó algo más. La obsesión en la mirada de su esposo se había vuelto más intensa, más oscura. Ya no la veía como una flor para adornar su sala. Ahora la veía como la espada afilada que necesitaba para expandir su imperio. Y un hombre poderoso jamás permite que le roben su mejor arma. Al terminar la cena, Carlos tomó su copa de vino y le dijo algo que le heló la sangre. Mañana es la fiesta del 30 aniversario de la empresa. Tú también irás. Es momento de mostrarle al mundo lo peligrosa y fascinante que es mi esposa. Ana supo de inmediato que esto sería una prueba más. Un nuevo campo de batalla. Estaría rodeada de tiburones de la alta sociedad, los rivales de Carlos, y por supuesto, su propia familia que la había vendido. Allí tendría que demostrar que podía sobrevivir. Pero en lugar de sentir miedo, una ligera sonrisa apareció en sus labios. Ya no tenía por qué seguir escondiéndose. Detrás del inmenso poder de Carlos Rivera, había llegado el momento de usar su propia espada. Ana levantó su copa, la chocó suavemente con la de él, y le dijo en voz baja, «Lo espero con ansias, mi amor». Esa frase selló su brindis como verdaderos cómplices. La fiesta de aniversario de Grupo Rivera se llevó a cabo en un lujoso hotel de la Ciudad de México. El salón principal estaba decorado con arreglos florales carísimos y luces deslumbrantes. Las figuras más importantes de la política y las empresas del país estaban presentes. El centro de atención, por supuesto, era Carlos Rivera. Pero esa noche, todas las miradas curiosas se clavaron en la joven que caminaba de su brazo, Ana Hernández. Llevaba un elegante vestido de terciopelo azul medianoche. El contraste con su piel clara le daba un aura casi hipnótica. El collar de diamantes en su cuello brillaba bajo los candelabros, resaltando aún más la delicadeza de su postura. Pero en los ojos de los invitados no había admiración. Había envidia, desprecio y burlas hacia la hija de una empresa en quiebra que ahora jugaba a ser la dueña de todo. Carlos, disfrutando de ser el centro de atención, caminó con la cabeza en alto, abrazando a Ana por la cintura con arrogancia.
Él pensó que ella se pondría nerviosa o se dejaría intimidar, pero Ana caminaba con una dignidad sorprendente. Mantuvo una sonrisa elegante mientras recibía el peso de todas las miradas. Su mano descansaba suavemente en el brazo de Carlos, y no había ni rastro de temblor en sus dedos. Para ella, esta fiesta no era un evento social, era un territorio lleno de enemigos. Estaba alerta, observando cada movimiento y recopilando datos en su mente. «Espérame un momento. Voy a saludar a unos inversionistas y regreso. Pórtate bien». Carlos le susurró al oído. Luego, le besó el dorso de la mano con firmeza, como colocándole una cadena invisible, y caminó hacia un grupo de empresarios. En cuanto el enorme escudo protector llamado Carlos se alejó, el ambiente a su alrededor se congeló casi de inmediato. Una hostilidad palpable se dirigió hacia ella. Mujeres de sociedad cubiertas en joyas y herederas de apellidos pesados comenzaron a murmurar mirándola de reojo mientras tomaban champaña. Se reían a sus espaldas esparciendo veneno. Ana no apartó la vista. Las miró directamente a los ojos, y en su cabeza comenzó a calcular los nexos y deudas que sus empresas tenían con Grupo Rivera. En ese momento, un olor a perfume barato y nostálgico llegó hasta ella. Los ojos de Ana se enfriaron de golpe. Su madrastra, Carmen, y su hermanastra, Sofía, se abrían paso entre la gente luciendo vestidos llamativos y exagerados. Carmen llevaba una sonrisa fingida en el rostro, pero sus ojos ardían de envidia y avaricia. Desde que Ana se casó con Carlos, las deudas desaparecieron. Al contrario, usando el pretexto de ser familia de Grupo Rivera, habían vuelto a codearse con la alta sociedad. Ana no dio el primer paso para saludar. Esperó a que ellas se acercaran. Fue su primera provocación para irritar a Carmen. «Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿No es nuestra Ana, la que vivía casi como sirvienta en la casa? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero veo que conseguiste a un buen marido y ahora te crees alguien diferente». Carmen habló en voz alta, a propósito, para que todos escucharan. Las miradas de los presentes se concentraron en ellas. Sofía, con actitud sobrada, hizo un gesto de asco y rozó el vestido de Ana con la punta de los dedos. «Ay, hermanita, se ve que tu vestido es carísimo. Pero ¿sabes algo? No importa cuánta ropa de diseñador te pongan, no puedes ocultar la clase de la que vienes. Todos aquí sabemos la verdad. Sabemos que te vendieron para salvar la empresa de mi papá». Eran insultos directos. A su alrededor se escuchaban pequeñas risas burlonas. Pero Ana no se alteró, ni se puso roja de vergüenza. Levantó su copa de champaña con toda la elegancia del mundo. Una sonrisa de confianza absoluta apareció en sus labios. Miró a Carmen y a Sofía, y con la paciencia de quien le explica algo a un niño, habló. «Doña Carmen, Sofía, cuánto tiempo sin verlas, y veo que siguen hablando tan fuerte como siempre. Pero díganme, ¿a qué se refieren con eso de mi clase? ¿No se dan cuenta de que, al cuestionar mi valor frente a todos, están insultando el juicio de mi esposo, el señor Carlos Rivera, quien me eligió personalmente?» Su voz no fue alta, pero su dicción fue tan perfecta y su tono tan firme que resonó claro en medio del salón. Carmen se puso roja de furia al ver la actitud de Ana y se quedó sin palabras. Pero Sofía, herida en su orgullo, siguió atacando. «Ja, no te ilusiones pensando que el señor Carlos te ama. Solo necesitaba un juguete nuevo. Si no, mira, estás en esta fiesta y ni siquiera sabes de qué hablar. ¿Ves esa pintura de allá? Es la obra principal de la subasta de esta noche. Una pieza original de los inicios de un famoso pintor impresionista. Pero, ¿qué vas a saber tú de arte si nunca has tenido cultura?» Sofía señaló un enorme cuadro en la pared con aire de triunfo. Quería presumir frente a todos lo que había aprendido en un curso básico de historia del arte. Ana giró la cabeza
y observó la pintura unos segundos. Era un paisaje de colores vibrantes, pero sus ojos no evaluaban la belleza estética. Analizaban el patrón de los trazos y la textura de los pigmentos. Tras un breve silencio, sonrió con burla y habló. Sofía, no sabía que tenías tanto interés en el arte, pero qué lástima. Esa pintura es falsa. Ese artista usaba azul cobalto en sus primeras obras, pero el tono que ves ahí es un pigmento sintético que se inventó en el siglo XIX. Además, la dirección de los trazos está invertida. El pintor original era zurdo, y quien pintó esto claramente era diestro. Al instante, el lugar se quedó en un silencio sepulcral. Varios expertos en arte que estaban cerca se acercaron a mirar el cuadro con sorpresa. Pero Ana no terminó ahí. Miró de arriba a abajo el vestido de Carmen para dar el golpe final. Y por cierto, doña Carmen, ese vestido es de la colección de Milán de la temporada pasada. Pero tristemente, es una imitación. En el diseño original, el corte de la espalda es asimétrico, pero su vestido es perfectamente simétrico. Le pido que, por respeto a la imagen de nuestras empresas, deje de usar ropa pirata en eventos oficiales. Sus palabras fueron como navajas, destrozando la vanidad de madre e hija en 1000 pedazos. Ahora, los murmullos y risas se dirigían a Carmen y a Sofía. ¿De verdad es pirata? ¡Qué vergüenza! Usar copias siendo supuestos familiares de Grupo Rivera. Carmen se puso pálida por la humillación. Sofía temblaba, incapaz de contener su rabia. Ana dio un pequeño sorbo a su champaña, saboreando la victoria. Ya no era la niña arrinconada y asustada. Sabía cómo usar el conocimiento y la observación para aplastar a sus enemigos. Y por primera vez, sintió el dulce sabor de ese poder. Justo en ese momento, la multitud se abrió. Carlos Rivera apareció caminando hacia ellas. Seguro había estado observando todo desde lejos. Su rostro mantenía su habitual frialdad. Pero la forma en que miraba a Ana dejaba ver un claro orgullo y satisfacción. Se paró junto a ella y la tomó por la cintura. Y miró desde arriba a Carmen y a Sofía, que seguían temblando. Su simple presencia hizo que Carmen retrocediera, y Sofía bajó la cabeza aterrada. Carlos habló con una voz baja que congelaba hasta los huesos. Mi esposa tiene toda la razón. No toleraré ningún acto que manche el buen nombre de Grupo Rivera. Hizo una señal con la mano llamando a su equipo de seguridad. De inmediato, hombres corpulentos rodearon a las dos mujeres. Saquen a estas dos de la lista de invitados. Y a partir de hoy, tienen prohibido el acceso a cualquier evento de nuestro grupo, de por vida. Además, avísenle a Finanzas que detengan cualquier apoyo a Industrias Hernández. No tiene sentido invertir en una empresa manejada por personas sin clase. Sus palabras fueron la sentencia de muerte para Carmen. Ella intentó suplicarle, pero los de seguridad la sacaron del salón a rastras. El lugar quedó en un silencio lleno de miedo y respeto. Cuando todo pasó, Carlos se volvió hacia Ana. Bien hecho. Estuviste brillante. La felicitó, levantándole el mentón para que lo mirara a los ojos. Esto es exactamente lo que quería. No quiero a una cobarde que se esconda detrás de mí. Quiero a una leona, lista para saltar a la yugular de mis enemigos. En sus ojos ardía una obsesión que iba mucho más allá del amor. Esa noche, quedó totalmente atrapado por la frialdad e inteligencia de Ana, y su necesidad de hacer la suya cruzó un punto de no retorno. Cuando la fiesta terminó, subieron al auto. Una gran tensión llenaba el ambiente. Ana miraba por la ventana, pero sentía cómo la mirada de Carlos perforaba su perfil. De pronto, él estiró el brazo, la tomó por la nuca y la hizo girar hacia él. La forma en que las humillaste hoy, y esa mirada de arrogancia cuando hablaste de ese vestido pirata, fue tan malditamente fascinante. Respiraba agitado, sin poder ocultar su emoción.
La acorraló contra el asiento y la besó con pasión y profundidad. Ana, dejándose llevar por las emociones intensas de él, sintió una extraña liberación. Esa noche comprobó el poder que tenía en sus manos, y comprendió que la fuente de esa fuerza era precisamente el hombre peligroso que tenía enfrente. Se aferró a los hombros de Carlos y le devolvió el beso, y se juró a sí misma: usaría a este hombre y a todo su poder para vengarse de quienes la habían hecho sufrir. Las luces de la Ciudad de México pasaban rápidamente, pero el deseo y la ambición que ardían dentro del auto eran más intensos y oscuros que la noche misma. Era algo más cercano a la furia que al amor. Pero para Ana fue una tentación más dulce y letal que cualquier declaración de amor. Al llegar a la casa, la emoción de Carlos no disminuía. La levantó en brazos en cuanto cruzaron la puerta principal y subió directamente a la habitación. El mayordomo asintió y se retiró de inmediato. La enorme mansión se llenó únicamente con la respiración de ambos. La puerta se cerró. Carlos la dejó sobre la cama y le susurró: ahora viene tu verdadera recompensa, mi reina. Esta noche te daré todo lo que me pidas, pero a cambio gritarás solo mi nombre hasta que salga el sol. Ana lo miró a los ojos profundamente. Ya no había miedo, sino una voz llena de seguridad. Prométamelo, Carlos. Prometa que nunca me va a traicionar. Él le besó cada uno de los dedos de la mano como juramento. Aun si mi corazón deja de latir, nunca te traicionaré, porque ya eres parte de mi alma. No eran palabras bonitas al aire. Sonaban como un pacto sellado con sangre. Ana sonrió y rodeó su cuello con los brazos. Los dos se entregaron el uno al otro. Afuera, la lluvia volvía a caer, pero adentro de la habitación, el calor era abrumador. Ana ya lo sabía. Este duro encierro terminaría por darle alas, alas que la llevarían a la cima del mundo. La tranquilidad de la tarde, aún con el sabor a victoria, se rompió en 1000 pedazos por una sola llamada. Ana leía un libro de economía en la terraza. Contestó el teléfono sin pensar. Del otro lado se escuchó la voz llena de odio de su madrastra, Carmen. Había tirado su orgullo a la basura, buscando la forma más sucia de vengarse por la humillación. Se escuchaba una respiración agitada y quejidos de dolor. Era la voz de Nana Lupita, la única persona en el mundo que Ana quería como a una verdadera madre. Carmen sabía muy bien cuál era el punto débil de Ana, y estaba lista para usarlo y destruirla. Si te importa lo que le pase a tu querida sirvienta, no cuelgues el teléfono. Supongo que sabes que la anciana está a punto del colapso por su diabetes, ¿verdad? La amenaza de Carmen era cruel y muy precisa. Dejó claro que se había aliado con Fernando Garza, el mayor rival de Carlos. Su exigencia era simple. Quería el archivo original de la propuesta técnica del Proyecto Ciudad Inteligente Monterrey. Ese documento estaba en el servidor personal de Carlos. Tenía que enviarlo a un correo específico antes de la medianoche. Era un megaproyecto que definiría el futuro de Grupo Rivera, con un valor de más de 100.000 millones de pesos mexicanos. Si esa información caía en manos de Garza, Carlos sufriría un golpe del que no podría levantarse. Ana colgó el teléfono, pálida por la ira. Pero su cerebro empezó a trabajar más rápido y frío que nunca. Podía ir con Carlos, contarle la verdad y pedirle ayuda. Pero si la desconfiada de Carmen sospechaba algo, la vida de Nana Lupita corría peligro. No había tiempo. Además, Carlos estaría ocupado en una videoconferencia hasta tarde. Tomó la decisión de ser ella misma la carnada. Fingiría robar el documento, pero en realidad les enviaría un archivo manipulado. Una trampa maestra para destruir a Fernando Garza y a Carmen de un solo golpe. Era una jugada sumamente arriesgada. La noche cayó pesada sobre la casa. La lluvia golpeaba los cristales, como un mal presagio. Ana aprovechó que Carlos no estaba, y usando un código que había memorizado antes,
Entró al despacho. En la oscuridad, solo la luz de la pantalla iluminaba su rostro. Sus dedos volaban sobre el teclado. Creó un documento idéntico al original, pero hizo ajustes minúsculos en los algoritmos de costos y tiempos. Esos errores eran letales. Volverían el proyecto económicamente insostenible. Si Fernando Garza lo usaba, no solo perdería, sino que tendría que pagar multas millonarias. Le dio clic al botón de enviar. La barra de progreso avanzó lentamente. El corazón de Ana estaba a punto de salirse de su pecho. 90%, 95%. Cuando apareció el mensaje de enviado, soltó un largo suspiro. Con esto, Nana Lupita sería libre, y Garza se estaría colgando de una soga podrida. Intentó borrar los registros para cubrir sus huellas, pero justo entonces sintió una presencia a sus espaldas. La luz del despacho se encendió de golpe. Se quedó paralizada y giró la cabeza en cámara lenta. Carlos estaba parado en el umbral de la puerta. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero en sus ojos ardía el fuego del infierno. ¿Así es como me pagas toda mi confianza? Ana Hernández. Su voz sonó tan baja y calmada que resultaba aterradora. Caminó lentamente hacia ella, la hizo a un lado y miró la pantalla. La ventana del correo enviado seguía abierta. El destinatario era una cuenta falsa, pero vinculada a Fernando Garza. Carlos ni siquiera se molestó en revisar qué contenía el archivo. El simple hecho de que ella hubiera mandado información a su peor enemigo le hizo perder por completo la cabeza. Para él, eso no era espionaje corporativo. Era una puñalada por la espalda de la mujer a la que le había entregado el alma. Es un malentendido. Por favor, escúcheme. No lo estoy traicionando, yo... Ana le tomó del brazo, desesperada por explicar. Pero él se soltó con un movimiento brusco. Por el impacto, Ana cayó al suelo. Carlos barrió el monitor del escritorio con el brazo. Lanzó un grito que sonó como el rugido de una fiera herida. Los cristales estallaron en 1000 pedazos, convirtiendo el despacho en un escenario de terror. No quiero oír tus excusas. ¿Crees que no sabía que te comunicabas con esa mujer? Al final, preferiste vender a tu esposo por tu familia. Cambiaste mi amor por tus lazos de sangre. Carlos se agachó. Tomó fuertemente el rostro de Ana y la obligó a mirarlo. En sus ojos había dolor, traición y una obsesión aún más oscura que antes. Te lo advertí, eres mía. Incluso traicionarme es algo que no puedes hacer sin mi permiso. La levantó del suelo y la arrastró fuera del despacho. Los empleados veían todo desde el pasillo, aterrorizados, pero nadie se atrevió a acercarse. La metió a empujones a la habitación y la tiró sobre la cama. La miró desde arriba y dictó su sentencia. A partir de hoy, no saldrás de este cuarto. Te confisco cualquier medio de comunicación. Cuando tu único contacto con el mundo exterior sea yo, tal vez dejes de pensar en estupideces. Tomó el celular de Ana y lo destrozó contra el piso. Incluso arrancó el teléfono fijo de la pared. Ana lloraba suplicándole. Por favor, Carlos, Nana Lupita está en peligro. El archivo que mandé es falso. Revíselo usted mismo. Pero Carlos estaba cegado por el dolor de la supuesta traición. Sus súplicas solo sonaban como cobardes excusas. Le dio la espalda, salió y azotó la puerta. Se escuchó el sonido metálico de la llave cerrando por fuera. Ana golpeó la puerta, llorando desconsolada, pero solo le respondió un silencio glacial. Se dejó caer al suelo y escondió la cara entre las rodillas. Su plan había sido perfecto, pero no tomó en cuenta la paranoia y los traumas de Carlos. Garza presentaría el proyecto usando esos datos falsos, pero ahora nadie podía garantizar la seguridad de Nana Lupita. Y si Carlos cambiaba su estrategia pensando que el archivo enviado era real, todo el grupo Rivera entraría en un caos total. ¿Cuánto tiempo había pasado?
La tormenta de la noche había cesado. El cielo comenzaba a clarear. Ana no había pegado el ojo y miraba a la nada con los ojos hinchados. En ese momento, la puerta se abrió. Era Carlos. Se veía muy desaliñado, con la camisa arrugada, la corbata floja y la barba de un día oscureciendo su rostro. Olía fuertemente a alcohol, pero su mirada seguía siendo afilada e intimidante. Se sentó al borde de la cama, observando el rostro agotado de Ana. Cuando acercó su mano para acariciarle la mejilla, su mano temblaba y estaba helada. «¿Por qué lo hiciste? Yo te valoraba más que a nada. Te prometí darte el mundo entero». Su voz reflejaba una tristeza inmensa. Cargaba con el profundo trauma de haber sido traicionado antes por quienes amaba. Y Ana, sin querer, había vuelto a abrir esa herida de la peor forma. Ella le tomó la mano y le rogó con la mirada. «Carlos, confía en mí. Si yo quisiera lastimarlo, nunca habría alterado el archivo. Prenda mi computadora. Compare los números del original con los que envié. Se lo suplico. No tenemos tiempo». La firmeza de sus palabras hizo que Carlos dudara. Sintió que ella no estaba mintiendo. Además, que hablara de alteraciones y ajustes significaba que había modificado los datos a fondo. Dudó un instante y tomó el intercomunicador. «Llama al jefe de seguridad de inmediato. Que analicen los registros de mi computadora y la de Ana Hernández». Seguía mirándola con frialdad, pero en su interior empezaba a nacer la esperanza. Minutos después, el jefe de seguridad entró con la computadora. Se veía muy nervioso por la tensión que había en el cuarto, y comenzó a dar su reporte, sudando frío. «Señor Rivera, revisamos el archivo que envió la señora. A simple vista es idéntico al original, pero en la página 12, las fórmulas financieras tienen un candado de seguridad. Si presentan esa propuesta, el presupuesto proyectado será 30% menor al real. En el instante en que ganen la licitación, la empresa rival irá directo a la quiebra». El rostro de Carlos cambió por completo. Esa no era una prueba de traición. Era un veneno letal diseñado para destruir a su enemigo. Volteó a ver a Ana, que lo miraba ansiosa desde la cama. En ese momento de claridad, el aire se sintió más ligero. Comprendió todo lo que ella había hecho. Ella no lo apuñaló por la espalda. Arriesgó su propia vida, saltando a la trampa, para protegerlo a él y salvar a Nana Lupita. Sentimientos de culpa, sorpresa y arrepentimiento cruzaron por su cara. Pero sobre todo, sintió un inmenso alivio. Saber que ella no era su enemiga lo salvó. «Nana Lupita, la tienen secuestrada. Carmen me mandó un video». Ana soltó la tensión y rompió a llorar nuevamente. Carlos se acercó en silencio y la abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba de furia y arrepentimiento. «Perdóname, fui un imbécil por no confiar en ti». Acarició su cabello, culpándose a sí mismo. «Ya no llores. Yo me encargo de todo. Se atrevieron a tocar a mi gente y quisieron engañarme. Voy a hacer que paguen con lágrimas de sangre». Su voz volvió a ser la del implacable tiburón blanco. Pero su ira ya no apuntaba hacia Ana, sino hacia quienes la habían hecho sufrir. Tomó el teléfono. «Localicen a Carmen Hernández. Confirmen si Fernando Garza recibió el archivo. Preparen a nuestro equipo táctico. No me importa si es la familia de mi esposa. Hoy voy a hacer pedazos a esa gente». Sus órdenes fueron rápidas y brutales. Escuchando los latidos de Carlos, Ana finalmente se sintió a salvo. La tormenta había pasado para ellos, pero un tsunami estaba a punto de arrasar con sus enemigos. El incidente, en lugar de separarlos, los unió aún más. Carlos colgó el teléfono, le secó las lágrimas y la miró fijamente. «Nunca vuelvas a intentar resolver las cosas sola. Eres mi esposa. Tus problemas son mis problemas. Cuando esto acabe, voy a mandar al infierno a todos los fantasmas que te han lastimado». Fue una promesa inquebrantable. Ana asintió.
Ya lo entendía todo. El amor de este hombre era asfixiante, pero también era el único refugio capaz de protegerla del mundo entero. Se tomaron de las manos. El deseo de venganza corría por las venas de ambos. Había llegado la hora de contraatacar. Fernando Garza ya había pisado la trampa, y el verdugo, Carlos Rivera, iba tras él con la espada desenvainada. La lluvia se detuvo y el sol comenzó a salir. Era el preludio de la muerte para sus enemigos y el inicio de su reinado absoluto. Ana se recargó en el hombro de Carlos, mirando por la ventana. Su mirada ya no era la de una niña frágil. Estaba lista para ser la verdadera reina de Grupo Rivera. Con las primeras horas de luz, un comando de élite privado de Grupo Rivera rodeó una vieja bodega. Carlos sostenía la mano de Ana en la parte trasera de su auto. Miraba con frialdad los monitores de operación en la tableta. Se veía todo en tiempo real. Hombres con chalecos tácticos derribaron la puerta de metal. Carmen, que vigilaba a Nana Lupita, cayó al suelo gritando aterrada. Comprendió muy tarde que sus trucos sucios no eran nada contra el verdadero poder de Carlos Rivera. Carlos esbozó una sonrisa cruel al verla, pero sintió que la mano de Ana temblaba un poco. La cubrió con sus dos manos para calmarla. Al bajar del auto, el equipo de seguridad le abrió paso como si fuera un emperador. Ignoró a Carmen, que lloraba en el piso. Fue directo hacia Nana Lupita, que estaba atada a una silla. Él mismo le quitó las cuerdas. La entregó a los paramédicos de su equipo, pues la anciana estaba casi inconsciente. Luego, volteó hacia Carmen. ¿Pensaste que podías usar a mi esposa para destruirme? Ahora sabrás el infierno que te espera. Su voz cortaba como el hielo. Carmen rogó por su vida, pero Carlos se dio la vuelta con desprecio y ordenó que se la llevaran a un lugar seguro en lugar de la policía. Para él, la justicia era demasiado lenta. Iba a castigarla a su manera. Tras confirmar que Nana Lupita estaba a salvo en el hospital VIP del grupo, regresaron al corporativo. Ana, más tranquila, se relajó en el asiento. Carlos recargó la cabeza de ella en su hombro. Nana Lupita estará bien. Mis hombres la cuidarán día y noche. Nadie podrá acercarse. Ana asintió agradecida, pero sus ojos brillaban con gran determinación. Gracias, Carlos. Pero ya no voy a quedarme escondida. Quiero encargarme personalmente de lo que hicieron Carmen y Fernando. Ya no era una damisela en apuros. Quería pelear a su nivel. Carlos la miró sorprendido, y luego sonrió con evidente orgullo. Me parece perfecto. Si eso quieres, te entrego mi espada con gusto. Después de todo, somos cómplices. Llegaron a los rascacielos del centro financiero. El vínculo entre ellos era sólido. Carlos instruyó a los asistentes para que Ana tuviera nivel de acceso máximo y ordenó que le pusieran un escritorio en su propio despacho. Era algo que jamás había pasado en la historia de la compañía. Hubo rumores de que el jefe perdió la cabeza por su esposa, pero a Carlos no le importó en absoluto. Ya en la oficina del piso principal, planearon el golpe final contra Fernando Garza. Ana proyectó en las pantallas la estructura de los datos falsos. El archivo que tiene Garza contiene una bomba lógica. Al principio parece tener sentido, pero en el algoritmo para calcular el monto de la subasta, ajusta el precio un 40% por debajo del costo real de obra. Si ganan con este precio, tendrán pérdidas millonarias en cuanto pongan el primer ladrillo. No les quedará más remedio que irse a la quiebra. Carlos no podía evitar su asombro. No solo había cambiado números, había diseñado una trampa financiera perfecta. Se levantó, se paró detrás de Ana, la abrazó por la espalda y hundió su rostro en su cuello. Eres malditamente peligrosa y hermosa. Encontrarte antes que mis enemigos fue la mayor suerte de mi vida. Ana sintió el calor de su aliento y se giró para abrazarlo por el cuello. Lo miró con ojos llenos de encanto. Fue porque usted me encontró.
Ahora que comience la cacería. Días después, el rumor de que Grupo Garza apostaba todo al proyecto inundó el mercado financiero. Fernando Garza estaba seguro de tener el arma secreta de Carlos. Preparó una oferta agresiva, vaciando las cuentas de su empresa, tal como Ana lo había previsto. Desde su oficina, Carlos y Ana veían la caída de las acciones de Garza. Carlos dio la orden de ahogar las líneas de crédito de su rival. Ana era la gran estratega de día y el apoyo incondicional de su esposo por la noche. Su relación dejó de ser autoritaria. Ahora eran dos piezas que encajaban a la perfección. Los directores de la empresa mostraban un profundo respeto ante el talento de Ana. Ya no era la niña vendida, era el cerebro maestro de Grupo Rivera, siempre bajo la protección absoluta de Carlos. El día de la subasta llegó. Había mucha tensión en el ambiente. Fernando Garza entró muy confiado y lanzó una sonrisa cínica a Carlos. «Rivera, ¿no cree que es hora de cederle el paso a la nueva sangre?» Carlos ni se inmutó. Tomó la mano de Ana y se sentaron con elegancia. Ana le devolvió a Garza una sonrisa fría. Garza, como un tonto, pensó que ella le sonreía porque sabían que iban a perder. El presentador tomó el micrófono. El proyecto de Ciudad Inteligente Monterrey ha sido adjudicado a... Todos guardaron silencio. Garza se acomodó la corbata, listo para festejar. Grupo Garza, con una oferta de 850.000 millones de pesos mexicanos. Un murmullo de asombro llenó la sala. Era una cantidad ridículamente baja. Garza celebró levantando los brazos con su equipo. Mientras tanto, Carlos y Ana hicieron un brindis silencioso chocando sus copas. El ratón se había comido el queso envenenado. Mientras Garza daba entrevistas, Carlos susurró al oído de Ana. «Ese idiota no sabe que acaba de comprar un pase directo al infierno». Ana respondió sin dejar de mirarlo con frialdad. 85.000 millones. El costo real mínimo es de 1.100.000 millones de pesos mexicanos. En menos de 3 meses, por el alza en materiales, se quedarán sin efectivo. Tendrán que pagar multas millonarias o vender la empresa entera. Y ahí es cuando usted aparecerá. Era un plan cruel, pero infalible. Carlos volvió a sentirse hipnotizado por ella. Esa noche celebraron en la suite del hotel. Carlos llevó a Ana hacia la ventana para ver las luces de la ciudad. «La mitad de todos los que ves es mío. Y ahora es tuyo también. Tú me diste alas, Ana Hernández. Ahora yo te daré tu libertad. Estudia lo que quieras. Ve a donde quieras. Siempre y cuando no te alejes de mi lado». Carlos lo decía en serio. Entendió que la verdadera forma de hacerla suya no era encerrándola, sino dejando que volara libremente, sabiendo que siempre regresaría a él. Ana se recargó en su pecho y cerró los ojos. «No voy a ir a ninguna parte. Mi lugar está aquí. El lugar donde más brillo es a su lado». Su respuesta borró los últimos rastros de inseguridad en Carlos. Se abrazaron con fuerza, volviéndose una sola sombra en la noche. Solo quedaba sentarse a disfrutar de los gritos de agonía de sus enemigos. A la mañana siguiente, las noticias hablaban del gran triunfo de Grupo Garza, pero los verdaderos analistas ya pronosticaban el desastre. Una oferta demasiado baja, la maldición del ganador. Ana leía la nota desde la cama y sonreía. Tal como calculó, los mercados empezaron a desconfiar. Las acciones de Garza tuvieron un pico, pero luego comenzaron a desplomarse. Garza trató de calmar a la prensa, pero ya nadie le creía. Todo se movía en el inmenso tablero de ajedrez diseñado por Ana. Carlos salió de bañarse, se sentó junto a ella y miró la pantalla. Ya empezó. Los proveedores le exigen garantías de pago. Ese infeliz debe estar ahorcando a su director de finanzas en este momento. Disfrutaba de su café con total tranquilidad. Ana le tomó la mano. «Aún no terminamos. Los libros de lavado de dinero de Carmen.
Esta mañana recibí las pistas que recordó Nana Lupita. Si los hacemos públicos, Garza y todos los políticos corruptos que lo apoyan caerán juntos. A Carlos le brillaron los ojos. ¿Libros contables secretos? Eres implacable. Yo me encargo de asegurar esos libros. Tú quédate aquí y piensa en tu siguiente movimiento. Le dio un beso en la frente y salió. Ana, al ver su espalda, supo que no se había equivocado. Hizo un pacto con el diablo. Pero mientras ese diablo fuera su ángel guardián, todo estaría bien. El fin de Garza y de Carmen estaba a la vuelta de la esquina. A 3 meses de iniciar el proyecto, Grupo Garza se hundía en el desastre. Comenzaron los sobrecostos de material. La trampa que Ana había puesto funcionó perfecto al 30% del avance de la obra. El concreto especial costaba el triple de lo presupuestado. Los proveedores quebraron. La obra se detuvo. Las huelgas de trabajadores acaparaban los noticieros. Garza estaba hundido en alcohol en su oficina. Con los ojos rojos, miraba las gráficas rojas de sus acciones. Los bancos querían su dinero. Sus amigos políticos ya ni le tomaban la llamada. Aventó una botella de whisky carísimo contra la pared. Pero su furia no se calmaba. Pensó que tenía el secreto de Carlos, cuando en realidad había cavado su propia tumba. Su asistente entró pálido. «Señor Garza, nos llaman de Grupo Rivera. El señor Carlos Rivera propone una reunión para hablar de una fusión». Garza sonrió con amargura. Llegó la hora. El tiburón venía a devorarse las sobras. Pero no tenía otra salida, o mañana su empresa sería embargada. Se acomodó la corbata con las manos temblorosas. «Que pasen. No voy a regalarles mi compañía». 1 hora después, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Carlos y Ana entraron con un equipo de abogados. Carlos lucía imponente con su traje perfecto. Ana llevaba un traje sastre blanco impecable. Al verla, Garza sintió ganar de matarla. Recién entendió que ella fue quien elaboró el archivo falso. «Te veo muy mal, Fernando. Hace 3 meses sentías que tenías el mundo en tus manos». Carlos se sentó cruzando la pierna con burla. Garza fingió una sonrisa. «Los negocios tienen altas y bajas. Solo es un problema de liquidez temporal. Así que no pienses que voy a malbaratar mi empresa». Ana tomó la palabra. Azotó una enorme carpeta sobre la mesa. «Problema de liquidez. Qué forma tan curiosa de llamarle. Esto es un colapso estructural. Los pasivos superan el 800% y las pérdidas en Monterrey suman 300.000 millones de pesos mexicanos. Su empresa vale menos que cero. No venimos a comprarlo. Venimos a liquidarlo, con pruebas de todo su lavado de dinero». Garza se puso pálido. «¿Qué? ¿De qué hablas?» Ana encendió el proyector. En pantalla aparecieron esquemas de empresas fantasma. Era el dinero que Garza desviaba y blanqueaba con la ayuda de Carmen. La madrastra de Ana usaba galerías de arte para lavar el dinero de Garza. Esta información salió de los libros que escondía doña Carmen. En la era digital, todo deja rastro. Estos archivos ya los tiene la Fiscalía General de la República. Supongo que en este momento sus agentes ya están en su lobby. Las palabras de Ana fueron su ejecución. Garza cayó de rodillas. Soltó un gemido lastimero. Afuera se escuchó un alboroto. Carmen entró arrastrada por elementos de seguridad. Estaba esposada. Vio a Garza y le gritó: «Todo es culpa tuya. Yo solo seguía órdenes. Ana, sálvame. Recuerda quién te crió». Ana la miró con hielo en las venas. «Usted no me crió. Me explotó. Es hora de que pague ante la ley». Como un animal acorralado, Garza tomó un pesado cenicero de cristal de la mesa y se lanzó contra Ana lanzando un grito de locura. «Si no fuera por ti». Fue todo tan rápido que nadie pudo reaccionar. Ana cerró los ojos asustada, pero el golpe nunca llegó. Se escuchó un crujido seco y un grito desgarrador.
Carlos Rivera se había interpuesto como una montaña. Carlos lo detuvo con una fuerza abrumadora, sometiéndolo en el suelo de un solo movimiento. El cenicero se hizo polvo contra el piso. Carlos tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía un demonio a punto de arrancarle la vida. ¿Te atreves a tocar a mi esposa? ¿Tienes prisa por morir? Su voz resonaba como un eco del inframundo. Carlos lo tiró como un saco de basura hacia un rincón. Se acercó lentamente, y mientras lo pisaba para inmovilizarlo, le dijo: «Púdrete en la cárcel, y el día que salgas, haré que el mundo exterior sea un infierno peor que tu celda». Los agentes federales entraron y arrestaron a Garza y a Carmen. En la sala, solo quedaron los vencedores. Cuando todo volvió a la calma, Carlos se arregló el saco y volteó a ver a Ana. «¿Estás bien? ¿Te lastimó?» Toda su furia se había desvanecido para llenarse de amor por ella. Ana intentó contestarle, pero el mundo empezó a darle vueltas. Habían sido meses de no dormir, estrés por los datos, el secuestro de Nana Lupita y toda la presión. Su cuerpo y su mente estaban al límite. «Carlos, ya todo terminó, ¿verdad? De verdad, terminamos». Su voz se fue apagando. Se quedó sin fuerzas en las piernas. Todo se puso negro. Intentó agarrarse de Carlos, pero su mano cayó. «¡Ana!». El grito de pánico de Carlos fue lo último que escuchó. Cuando estaba a punto de caer de lleno, él la atrapó en el aire. Estaba blanca como el papel. Carlos cargó a su esposa, lleno de terror. «Pide el auto de inmediato. Al hospital. ¡Rápido!». El poderoso tiburón blanco estaba temblando. Sentía más miedo ahora que cuando casi pierde su fortuna. Comprendió que sin Ana, todo su imperio no servía de nada. Corrió por el pasillo llamándola sin parar. «Por favor, Ana, abre los ojos, no me dejes». En el auto rumbo al hospital, no soltó su mano ni un segundo. La frialdad de su piel lo estaba matando por dentro. Él, que jamás había creído en nada, ahora le rezaba a Dios. Le juró que si ella vivía, él se pasaría la vida a sus pies. Al llegar a urgencias, los médicos corrieron. Carlos se quedó clavado frente a las puertas cerradas. Tenía la camisa manchada con el sudor y lágrimas de su esposa. Se deslizó por la pared hasta caer sentado, agarrándose la cabeza. El imperio no valía nada sin ella. Tiempo después, el médico salió. Carlos saltó del piso casi queriendo agarrarlo del cuello. «¿Mi esposa está bien?». El doctor se asustó, pero le respondió con calma: «Afortunadamente no es nada grave. Es solo fatiga extrema y un shock por estrés agudo. Le hace falta comer bien y descansar. En unos días estará perfecta. Y el bebé también está sano». «¿Bebé?». Carlos no podía procesar la palabra. «¿Cómo dijo?». El doctor sonrió. «¿No lo sabía? Tiene 5 semanas de embarazo. Con todo el estrés corría riesgo, pero el bebé es fuerte. Muchas felicidades, director». Carlos se quedó de piedra. Un bebé, una nueva vida fruto de ellos dos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lloraba de alivio, alegría y culpa. Se sintió terrible por haberla puesto al límite sin notar que estaba embarazada. Pero la esperanza de una familia real llenó su corazón. Entró temblando a la habitación. Ana dormía plácidamente con el suero conectado. Carlos se hincó a un lado de la cama. Le besó la mano y con mucho cuidado besó su vientre. «Sí. Gracias. De verdad, gracias, mi amor. Perdóname por haberte hecho pasar por esto. Por ti y por nuestro hijo, estoy dispuesto a convertirme en el hombre más dulce de la tierra». El sol del atardecer iluminaba el cuarto de naranja. La guerra había terminado. Ahora empezaba la verdadera historia de su familia. Carlos veló su sueño sin moverse, ya no como el dueño del mundo, sino como esposo y padre. Cuando Ana despertó, el sol de la mañana entraba radiante por la ventana. Parpadeó despacio.
Vio a Carlos sentado a su lado, sosteniendo sus manos. Se notaba que no había dormido en días, tenía ojeras y barba, pero sus ojos eran los más cálidos del universo. Le besó la mano con ternura. «¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? ¿Todavía estás mareada?» Su voz sonaba como la de un niño asustado. Ana negó con la cabeza y le sonrió débilmente. «Estoy bien. Solo fue un sueño muy largo. Pero, ¿qué te pasó? ¿No has dormido nada?» Le acarició la mejilla. Él cerró los ojos disfrutando el tacto de su mano. «¿Cómo iba a dormir si tú no despertabas? Sentía que el corazón se me paraba pensando que te iba a perder para siempre». Ver a un hombre tan imponente siendo tan frágil le partió el corazón de ternura a Ana. «El médico me dijo que vamos a tener un hijo». Ana abrió los ojos de par en par. Puso sus manos en su vientre, sin poder creer el milagro. «¿De verdad? ¿Voy a ser mamá?» Carlos asintió y tomó un sobre que estaba sobre la mesa. Tenía un semblante demasiado serio, casi trágico. Le entregó el sobre. «¿Qué es esto?» Ana sacó unos papeles. No eran del hospital. Eran unos documentos legales que decían «acuerdo de divorcio» y «cesión de acciones». Ana lo miró confundida y asustada. «Carlos, ¿qué significa esto? ¿Vamos a tener un hijo y te quieres divorciar? ¿Ya no me amas?» Carlos negó con la cabeza, aguantando el dolor. «No es porque no te ame, es porque te amo demasiado». Se frotó la cara con cansancio. «En estos días que estuviste a punto de morir me di cuenta. Mi obsesión y mi egoísmo te hicieron daño. Creí que te estaba protegiendo, pero solo te asfixiaba dentro de mi jaula. Estaba robando tu juventud y tu libertad». Miró hacia la ventana con profunda tristeza. «Tienes apenas 18 años. Deberías ir a la universidad, brillar en un mundo más grande. Es un desperdicio que te quedes marchitándote al lado de un hombre como yo. Si firmas, serás libre. Las acciones que te dejo como pensión te alcanzarán para toda la vida. El niño, yo lo crío si tú quieres. No quiero ser tu cadena, pero si tú lo crías, te daré dinero ilimitado». Ana lo escuchó en silencio. Ese hombre amenazante que la condenó a una cadena perpetua, ahora se sacrificaba por puro amor para liberarla. Miró los papeles. Esto era lo que más había querido antes. Pero ahora apretó los puños y arrugó los documentos. Luego, lenta y firmemente, los rompió por la mitad. Carlos abrió los ojos impresionado. Ana los rompió en pedazos más pequeños y los aventó al aire como si fueran confeti. Mientras los papeles caían al suelo, le sonrió de forma encantadora. «De verdad eres un idiota, señor Carlos Rivera. ¿Cómo es que el gran Carlos Rivera no sabe hacer un cálculo tan básico?» Carlos se quedó con la boca abierta. «¿Libertad? ¿Felicidad? ¿De qué me sirve el mundo entero si tú no estás en él?» Ana se sentó y lo abrazó por el cuello. «Mi verdadera libertad no es huir de ti. Es estar a tu lado, trabajando contigo en lo que amo. Y no voy a permitir que nuestro hijo crezca sin padre. Para mí, tú no eres mi cárcel. Eres el único lugar al que siempre quiero regresar». La declaración de Ana le arrancó a Carlos la estaca que tenía clavada en el corazón. «¿De verdad no te vas a arrepentir? Estar conmigo es para toda la vida. Sigo siendo muy celoso y me vuelvo loco si hablas con otros». Le dio su última advertencia con la voz quebrada. Ana lo besó en los labios. «No me importa, porque yo también te voy a vigilar, y te aseguro que seré peor que tu jefe de seguridad. Somos cómplices, ¿te acuerdas? Vamos a vivir atados el uno al otro, amándonos toda la vida». Era la propuesta de amor más extraña y hermosa del mundo. Carlos no aguantó más y la abrazó como si su vida dependiera de ello. Derramó lágrimas calientes sobre el hombro de Ana. «Te amo, Ana, más que a mi vida. Te juro que te haré la reina más feliz de este maldito mundo». Se prometieron su futuro en aquella cama blanca de hospital. 5 años después.
en el último piso del corporativo de Grupo Rivera. Las puertas de la sala de juntas se abrieron. Salió Ana, ahora vicepresidenta del grupo, con un traje sastre finísimo. El tiempo la volvió más hermosa y con una presencia inquebrantable. Ya no era una niña. Ahora era la dama de hierro, que dominaba los mercados junto a Carlos. Su asistente le avisó: «Vicepresidenta, sigue la comida con la delegación de Francia». Ana revisó su reloj apresurada. «Cancélalo. Hoy tengo algo más importante. Si llego tarde ya sabes cómo se pone él». Llegó al estacionamiento VIP y un sedán negro abrió sus puertas. Ahí estaba Carlos, impecable como siempre. Pero sentado en sus piernas estaba un niño de 4 años jugando con un robot. ¡Mamá! Mateo, su hijo, era la copia idéntica de Carlos, pero con la dulzura de Ana. Ella lo cargó de inmediato y lo llenó de besos. ¿Te portaste bien en el kinder? ¿Tu papá se portó bien? Mateo hizo un puchero. Papá le estaba enseñando fotos tuyas a mis amigos del salón, diciendo: «Miren qué bonita es mi esposa», y la maestra le tuvo que pedir que parara. Ana fulminó a Carlos con la mirada. «Te dije que dejaras de hacer eso en la escuela. ¿No te da pena que todos digan que eres el papá exagerado?» Carlos se encogió de hombros, sin una pizca de arrepentimiento. «Es la verdad. Me da coraje que haya gente en el mundo que no sepa que tengo a la esposa más hermosa y capaz. Además, me enteré que le regalaron flores a Mateo en el salón. Voy a tener que ponerles escoltas a los dos». Ana soltó una carcajada ante los celos absurdos de su marido. El auto iba rumbo a su casa de fin de semana, en las afueras de la ciudad. Carlos, mientras le acariciaba el pelo a Mateo, que se había quedado dormido, le tomó la mano a Ana. «¿Eres feliz?» Ella miró por la ventana, recargándose en el hombro de él. «Demasiado, porque cumpliste tu promesa». Recordó estos 5 años. Él fue su mayor apoyo en la universidad y en la oficina, y su lugar de paz más inmenso. Su obsesión seguía viva, pero ya no era una prisión. Era un cinturón de seguridad que la cuidaba en todo momento. Llegaron a la casa. El asador estaba listo en el jardín. Mateo corría con su perrito. Carlos preparaba la carne. Ana descorchó el vino. Bajo el atardecer, parecía un cuadro perfecto. Un futuro que esa niña asustada de 18 años bajo la lluvia jamás hubiera imaginado. Ana se acercó a Carlos con una copa de vino. «Gracias, mi amor, por no rendirte y por haberme encontrado». Carlos dejó las pinzas y la abrazó por la cintura. «No, la que me salvó fuiste tú. Mi mundo era blanco y negro hasta que tú llegaste. Tú le pusiste color a mi vida». La besó con pasión y amor incondicional. A lo lejos Mateo les gritó: «Papá, mamá, ya dejen de besarse y denme mi carne». Ambos rieron con fuerza, y el sonido se perdió en el cielo azul. Lo que empezó como un oscuro contrato por venganza y control se convirtió en la historia del amor más grande. Ana lo abrazó más fuerte y pensó que, si él era su prisión, ella aceptaba gustosa la cadena perpetua. Porque en los ojos de Carlos, él era el prisionero que más feliz cumplía su condena. El contrato firmado en la noche más oscura los llevó a despertar en el amanecer más brillante. La verdadera prisión no tiene barrotes de hierro, sino los miedos que nos ponemos nosotros mismos. En esa noche de tormenta, Ana creyó que iba directo a la tumba, pero ese lugar se convirtió en el escenario, donde finalmente pudo aprender a volar. El amor no es enjaular a nadie, es entregarse las alas para dominar el cielo juntos. Y cuando descubres las verdaderas intenciones detrás de un corazón asustado, todas las historias pueden tener un final lleno de luz.